Se acaba de celebrar el Día Mundial de las Personas Cuidadoras. Queremos tener los datos, quiénes son las personas cuidadoras en nuestro país y cuántas personas dependientes hay en España. Julio Masset es médico de Laboratorios Cinfa. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuántas personas dependientes hay en nuestro país aproximadamente? Se calcula que alrededor de 2 millones de personas dependientes, con lo cual eso quiere decir que cuidadores como mínimo 2 millones, y de esos solo 300.000 son profesionales. El resto son familiares que se encargan de estas personas. Y lo más llamativo, la mayoría mujeres. Sí, hay un perfil, digamos, tipo, que sería una mujer de mediana edad, con estudios, escolaridad media y además con poco acceso a recursos externos. Es decir, que las 24 horas, los 7 días a la semana es cosa de esa mujer. Es un poco un problema porque realmente los hombres todavía le están dejando ese papel de cuidadora a las madres, hijas, mujeres. O sea, la brecha en este caso es muy notable, ¿no? Y eso puede tener, desde luego, consecuencias para toda la sociedad. Para esas personas cuidadoras que incluso pueden tener ese síndrome, como se suele decir, ¿verdad?, del cuidador quemado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al final hay una implicación emocional. Esa persona dependiente se vuelcan por completo en esa persona dependiente y llega un momento en que renuncian a su propia vida, y esto significa muchas veces perder el trabajo, cortar socialmente con muchas personas, y luego no solamente efectos sociales y emocionales, sino también psicológicos como ansiedad, depresión, o físicos como dolor de cabeza, mareos, debilidad. Y además el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Muchas veces, si se atiende bien, si no se atiende, ese sentimiento también habría que trabajarlo, ¿no? Quizás es uno de los mayores problemas, porque la forma de evitar el síndrome del cuidador quemado es precisamente dedicándose un poco de tiempo a ellas mismas. Pero claro, eso supone que ese tiempo que queda libre, el poco tiempo que queda libre, hacer un uso pues más egoísta, entre comillas. Y ahí es donde aparece ese sentimiento de culpa. Y hay que quitarlo e implicar al resto de la familia, porque si no el cuidador acaba quemado y difícilmente va a poder cuidar a esa persona dependiente. Efectivamente, no, pero hay soluciones, o al menos puntos de ayuda. ¿Qué papel juegan las asociaciones en todo este conjunto, ¿no?, del trabajo tan intenso que puede suponer cuidar durante tiempo, por ejemplo, a un familiar? Son clave. Las asociaciones son clave porque, aparte de conocer la historia y la evolución que va a tener ese paciente, que es muy importante para poder planificarse un poco, se comparte con personas que ya han vivido esa situación, que por lo tanto pueden aconsejar, y no solamente encuentras un sitio donde prestan oídos a lo que te pasa, sino que además pueden contribuir mucho con consejos sobre hospitales de día, cuidadores, qué cosas se pueden hacer, a qué recursos se pueden acceder, porque al final se trata de que esa persona cuidadora consiga recursos para liberar un poquito de tiempo para cuidarse a sí misma. Claro, las asociaciones, también la administración, aquí en Navarra tenemos asociaciones como, por ejemplo, AFAN, ¿no?, de personas relacionadas con el cuidado de personas con Alzheimer, o la Asociación Navarra de Autismo. Es crucial no estar solo y apoyarse de alguna manera en el grupo. Es importante estar en el grupo, pero además también yo creo que es importante, cuando se entra con estas asociaciones, conocer muy bien la experiencia de otras personas, conocer los recursos que hay. Existen ayudas, pero desgraciadamente todavía son un poco lentas en la concesión, y empiezan a aparecer asociaciones de cuidadores, es decir, ya no solamente por la enfermedad en sí, sino por el papel del cuidador. Pero yo creo que lo más importante, además de la asociación, es la familia. Es decir, no puede quedar ese rol es la hija la que cuida a la madre cuando es dependiente, sino que el resto de los hermanos también tienen que implicarse. Efectivamente, no es un conjunto y no tiene que tener nombre de mujer el cuidador, la cuidadora en este caso, ¿no?, que es algo que no ha evolucionado demasiado en nuestra sociedad, sorprendentemente, ¿no? En el capítulo de consejos para cuidar al cuidador, mantenerse activo y conectado, ¿cómo? Eso es importantísimo, es decir, los cuidadores, las cuidadoras suelen renunciar mucho a sus contactos sociales, amistades, por lo tanto también, como no, al ejercicio físico, a salir a dar una vuelta, y es importante mantenerlo. Claro, cada vez que damos algún consejo de ese tipo, lo primero que te dice una persona cuidadora es, vale, ¿y de dónde saco el tiempo? Claro. Y aquí es donde la familia se puede implicar en el cuidado del dependiente, pero también en liberar tiempo para esa persona cuidadora. Es decir, si llegas de cuidar a tu madre o a tu padre y resulta que tienes que ir a buscar a los niños al colegio o tienes que hacer una gestión, bueno, pues ahí es donde les podemos también apoyar, implicándonos en los dependientes e implicándonos en los cuidadores. Exacto, no menos
individualismo y un poquito más de equipo, ¿verdad? Importante también relajarse, hacer ejercicio físico en la medida de lo posible también, pero ¿qué importancia tiene relajarse y cómo hacerlo? Es importantísimo, psicológicamente es muy importante, sobre todo con una planificación. Cuando se acceden a estos recursos y a veces con mucha asertividad implicando al resto de la familia, cuando se consigue ese tiempo libre permite, puede haber quien haga yoga, quien haga tai chi o quien simplemente lea un libro, escuche música, pero es que sí que es importante algo, cuando se está con una persona dependiente hay tiempos para poder leer, pero no son tiempos productivos porque se pueden interrumpir en cualquier momento. Si tengo una hora para leer y porque alguien se va a ocupar de ese familiar dependiente, esa hora es mía y la voy a ocupar hasta el final. Eso es, ¿no? Bueno, gestionar un poco ese calendario que es muy ajustado en el caso de las personas que cuidan. ¿Cómo fomentar también la autonomía de esa persona dependiente? ¿Cómo podríamos hacerlo mejor en ese sentido? Es importante informarse en el hospital, por ejemplo, con los médicos o con la atención primaria, cuál es la evolución, cuál va a ser la evolución de esa persona dependiente y qué cosas puede hacer y cuáles no. Porque a veces tenemos tendencia a todos, que en algún momento nos ha tocado cuidar de un familiar, a hacerlo más dependiente de lo que ya era, estar siempre encima, ¿no? Ya voy yo a por esto, ya te cojo. Y esa persona al final se acaba acostumbrando a tráeme, avisa, llama. Y fomentar esa autonomía, primero, es algo positivo para la persona dependiente mientras pueda hacerse y de acuerdo con los profesionales sanitarios, pero también es bueno para la persona cuidadora. Bueno, pues yo creo que hay que tenerlo muy, muy, muy presente, además con los datos que nos has aportado, 2 millones de personas dependientes, pues por lo menos 2 millones de personas que se dedican a cuidar y sobre todo, ¿verdad?, mujeres, así que esto nos va a venir bien a todas y todos, o ya nos ha venido con anterioridad bien, pero recordarlo siempre es crucial, ¿no? Sobre todo para mejorar la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Julio, me ha sido un placer tenerte con nosotras. Gracias. Hasta siempre. Igualmente. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues nos quedamos con estas claves a las cuidadoras. Les miramos con mucha atención, ya ven, en nuestra lección de salud, pero ahora nos vamos a fijar cómo